Bueno, compañeros, buenos días. Yo voy a hacer una pregunta, pero primero quiero como que hacer una antesala a la pregunta. Si bien la vulneración de los derechos humanos ha sido una reivindicación desde la historia, con las masacres, con la resistencia política, con las batallas y todo, hoy también mi vida, siglos después, años, meses, días, horas, ha sido una reivindicación permanente. Somos sujetos políticos, no politiqueros. Hoy hay una polarización política. Y entonces hablo desde este espacio de sujeto político, que es la resistencia para generar una democracia que se está desestructurando, sobre todo en la mano obrera, en la mano de esa obrera, no solamente los que estamos en un trabajo, sino también en los jóvenes que hoy están mirando cuál es la resistencia que hacemos nosotros para dejarlo como legado. En esa reivindicación del derecho laboral es bien sabido, hay un carácter político. Cada uno empezó a tejer una construcción de un país como líderes que somos, sindicalistas, ¿cierto? Mal llamado a la izquierda, tú lo decías ahorita, ojalá, ¿cierto? Porque si así lo fuéramos, no estuviéramos hablando hoy en una mesa, ni estuviéramos mirándonos desde un partido político. Y eso lo estamos viviendo en esas mesas de trabajo, en esos ejecutivos, en esas conversaciones. Estamos observando un ser político cobijado bajo una estructura de un ambiente politiquero que hay en el país. Bueno, siendo esto ya como una línea rectora, nueva, moderna y generacional, porque los jóvenes están desestimando un poco la historia, y ese Partido Social Revolucionario no es porque yo tire piedra, porque hable más, porque salga a la huelga, sino porque lo debe tener permeado dentro de los procesos que son propios de lo que llamamos la revolución. Entonces, ese Partido Social Revolucionario, a mí me gustaría mucho estudiarlo, para poder sentarme a hablar, yo diría que con los más mayores, porque algo hicieron mal en el camino cuando hoy estamos hablando de una polarización política. Entonces cada uno está como loco. Soy líder sindical, pero tengo un partido afín que es de derecha. Entonces es raro, ¿cierto? Y es de derecha. Bueno, o es de derecha o es de izquierda, es sindical. Bueno, se está desestructurando. La pregunta para cualquiera de los tres, para Felipe, para Pablo, para Fernando, ¿cómo definir el obrero de hoy desde la democracia con la polarización política que tenemos hoy en los procesos sindicales a los cuales nos pertenece una Colombia que está pidiendo auxilio? ¿Quién quiere empezar? Pues si la repites. ¿Cuál es la sustancia? ¿Cómo definir el obrero de hoy desde la democracia que está polarizada hoy políticamente como líderes y procesos sindicales en el mundo de hoy? Bien, a ver, hay un tema central para entender el obrero de hoy, que a nosotros se nos pierde el mapa.
De eso alcanzó a visualizar algo Carlos Marx cuando habló de la enajenación. Sí, la mayoría del texto de Marx está escrito sobre la teoría de la opresión, pero hay un escrito sobre la enajenación. Y la enajenación sustenta todo el modelo neoliberal. Yo me asomo, él nunca se imaginó que iba a haber un computador, pero es lo que en últimas sociológica y psicológicamente hacemos. Nos asomamos a la pantalla del computador y nos enajenamos. Yo seré mi propio patrón, yo seré mi propio obrero, y sobre eso se sustenta la relación productiva del momento. O sea, parte de nuestra crisis es que nos fuimos aislando entre todos. Mucho la derecha pues hizo una gran campaña para desmontar sindicatos, pero el neoliberalismo no caminó por las calles, sino el capitalismo sí camina en las calles. El neoliberalismo caminó por los pasillos de las inteligencias. Ya en el fondo de los cerebros comenzó a caminarse. Y entonces muy bacano, yo voy a ser mi patrón, así me muera el diablo. Porque voy a ser el propietario. Y nos comenzaron a vender las tesis de ser propietarios sin entender que construir propiedad o países de propietarios tenía otras implicaciones. En esa medida, entender ese obrero hoy, ese obrero fragmentado, ninguneado, implica entender la capacidad de reconstruir un mundo de relaciones y de afectos. Mientras no caminemos en ese sentido, no vamos a ser capaces. Hay una, hacia la década del 70, Colombia tuvo una característica muy especial, y es que la clase media colombiana fue la clase obrera. Era una clase que cargaba chequera, era una clase que tenía la seguridad y la estabilidad laboral, y eso en ciertos momentos permitió crecer el movimiento, pero también en ciertos momentos debilitó la estructura del movimiento. Sí, compañeros, y la inquietud y la pregunta del compañero es clara. Carlos Marx, Capital, salario, precio y ganancia. ¿Qué es la lucha del movimiento obrero? Compañeros, toda la lucha económica va ligada entre sí, lucha política. Aislar, separar la lucha económica de la lucha política es renunciar a la formación, organización de la clase obrera. Carlos Marx dice, el número, somos muchos los proletarios, los esclavos asalariados, pero el número no pesa en la balanza porque no estamos guiados por esa vez su organización política revolucionaria. El movimiento sindical, nos sufrimos en carne propia en el sindicalismo independiente, luchamos denodadamente, desgraciadamente, una aliación anarquista, fue lo que conllevó, pero sí teníamos claro que había que elevar el nivel de conciencia de la clase obrera, su educación, su formación, por un día nunca lejanos, salir de ese círculo vicioso que hoy se llama el movimiento sindical, cada 2 años, como el perro dando vueltas a moverse la cola, por aumento de salario. Y sindicato que no puede siquiera por aumento de salario de los trabajadores, es un sindicato patronal de un sindicato de derecha burgués. Hoy, la propuesta al movimiento obrero, desde el periódico Revolución Obrera, es: luchemos por un alza general de salarios para mejorar nuestras condiciones de vida, compañeros, para que nuestra futura generación no degenere física y espiritualmente, que nuestra juventud, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan una alimentación adecuada y una formación donde pueda recrearse
prepararse y no en un encierro de 3 metros por 3 metros. Hoy, ese gran reto, esa gran tarea, están discutiéndose en la sala de concertación salarial, compañeros, el aumento del salario. Pero partimos de un derecho desde un hecho que es inconcebible. Son 2 contra 1. El Ministerio del Trabajo, los patronos y los representantes de los sindicatos. Pero, compañeros, y a ellos los nombró la base de la clase obrera. Ahora, el 4%, compañeros, son las organizaciones únicamente que hay en sindicatos. Estamos el 96% a la deriva, o en todas las empresas en particular. Vamos a hacer el ejemplo de super de alimentos. 4 dólares allí no hay subvención sindical. Los compañeros han tenido que pelear. Los compañeros de EMAS, compañeros, el compañero presidente hoy amenazado con papeles metiéndole terror y miedo a que renuncie a la lucha sindical. Hoy nos toca plantearle a los compañeros dirigentes: estamos expuestos y estamos condenados al asesinato de líderes sindicales y luchadores del pueblo, campesinos e indígenas, reclamantes de tierra. El caso esta semana de los reclamantes de tierra, la respuesta del Estado fue la represión brutal. Los compañeros reclamaban derecho a la tierra. Es una pelea, claro, desigual, es desventaja, pero el movimiento obrero somos mayoría, pero no tenemos la orientación política revolucionaria. Y no tenemos un movimiento fuerte, organizado políticamente, somos un cero a la izquierda. En este documento hay un breve resumen de las masacres bananeras. Compañeros, lo que estamos diciendo no nos lo estamos inventando nosotros, están los textos. Vayan a donde está el internet, www.revolucionaria.com, están todos los folletos que hemos reproducido y esperamos que el compañero Fernando nos dé los datos donde podemos informarnos de todo lo que se ha denunciado y para demostrar el movimiento de su historia. Si el movimiento hoy no conoce la historia, si uno no conoce la historia, no pelea por ella. Esa es la gran pelea y el gran reto que tenemos hoy los dirigentes a la frente de esta lucha, esta pelea. Gracias, compañero. Bueno, compañera, frente a la pregunta, yo creo que con la clase obrera y con los trabajadores y trabajadoras pues han ocurrido grandes procesos de transformación y de cambio. Es decir, creo que decir que la clase obrera debe la misma clase hace 100 años, me parece que eso es negar los propios desarrollos del sistema capitalista. Es decir, el capitalismo sigue siendo el capitalismo, pero ha vivido una serie de transformaciones y de cambios que han también transformado, obviamente, a la clase obrera y a la clase trabajadora en general. Yo creo que frente a la discusión política, yo solamente dejo un mensaje. Yo sí creo que el reformismo ha demostrado no ser un buen camino. Es decir, yo sí creo que la idea de que apostar a gobiernos menos malos y ponerse a la cola del progresismo no ha demostrado resolver los problemas fundamentales de la clase trabajadora. Yo sé que a muchos y a muchas esto que estoy diciendo puede parecerles difícil de asimilar, pero con todo y que en Colombia los trabajadores y trabajadoras organizados, que son una minoría, como ya se ha dicho acá, asumieron, muchos de ellos, la mayoría de ellos, o varios de ellos, asumieron apoyar y respaldar a este gobierno. Creo que vale la pena, pensando en la herencia del PCR, plantearnos 3 lecciones que me parece que son útiles. La primera, la independencia de clase. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Creo que uno puede hacer alianzas, uno puede defender posturas, digámoslo, tácticas, pero no puede olvidarse quién es quién. Y creo que en eso es esencial no perdernos. Y me parece que hay un mundo de gente que ha perdido de vista pues quiénes somos y cuáles son nuestras históricas tendencias. Yo creo que ahí, en esto, el progresismo ha contribuido mucho a un extravío del papel político de la clase trabajadora. Yo creo que eso ha sido un elemento fundamental. Y si bien este gobierno ha avanzado en reformas, también creo que es un gobierno que en muchos sentidos ha contribuido a aislar a la clase trabajadora y a la izquierda
de postura revolucionaria. Yo creo que hay un primer elemento ahí muy importante. Segundo, creo que ahí es necesario pensar en la necesidad de retomar la radicalidad. ¿Cierto? La radicalidad no es tirar piedras, la radicalidad necesariamente. La radicalidad tiene que ver con plantearse un programa de transformación de la sociedad colombiana. Yo creo que nos han venido vendiendo un montón de argumentos malmenoristas. No, es que este mal menor, es que por lo menos no está fulano, es que por lo menos no está sutano. Y yo pienso que ahí hay una discusión que tenemos que dar, porque yo creo que este asunto de ir brincando de mal menor en mal menor tampoco ha funcionado. ¿Sí? Lo que hemos terminado haciendo es legitimando políticamente un montón de gente que es lejanísima a nuestras históricas banderas y concepciones. Sobre todo, y con esto finalizo, porque la dimensión de la crisis en la que está el sistema capitalista imperialista mundial es tan grande que yo creo que ya los pequeños parches de reformas pueden no estar como funcionando tan bien. Hay una película que me gusta mucho que se llama No mires arriba. Entonces, No mires arriba es una película en la cual básicamente a la gente viene un meteorito que lo va a matar a todos, y el argumento de la película es no mires arriba, sigue entretenido en lo tuyo. Creo que un poco es lo que hace el reformismo, no mires arriba, o sea, no mires la estructura. El problema hoy es los 2, 3 pesos de salario, mañana el otro problema, dentro de 8 días el golpe blando, dentro de 15 días la Gran Colombia, dentro de 20 días esto, aquello, pero el problema principal aquí me parece que va siendo otro y se pierde de vista. Yo creo que un poco eso es lo que nos está sucediendo. Además, que las derechas sí se han abrogado el derecho a ser radicales, mientras la izquierda está obligada a decir dos bobaitas para no molestar a Roy Barreras o a Benedetti o al que sea, al aliado de turno, el que sea, el moderado de turno que sea, ¿cierto? Porque no solamente los hay en el pacto, los hay en todos lados, al moderado de turno que toque, para no molestarlo. Las derechas salen del closet y salen a decir que nuestro objetivo es destripar la oposición, es que nuestro objetivo es acabar con los otros, nuestro objetivo es instalar aquí un gobierno en el que los migrantes no entren, homosexuales no, comunistas no, socialistas no, revolucionarios no, mujeres no, derechos de las minorías no. Y mientras nosotros nos dedicamos a moderarnos, lo que hacemos es regalar el espacio político para que se siga derechizando. Esto me acuerda mucho de un cuento de Antonio Gramsci que está en los cuadernos de la cárcel, que se llama La metáfora del castor. Entonces dice que en la antigua Cerdeña era muy buscado el castor, los testículos del castor, para hacer un afrodisíaco. Entonces que los cazadores lo buscaban, que una vez un castor se mamó de que lo buscaran y decidió él mismo cortarse las pelotas para que no lo buscaran más. Y los cazadores igual, lo mataron y le dieron la piel. Esto es lo que pasa, a punta de regalar pedazos, de regalar la radicalidad, creo que nos estamos haciendo una perspectiva que es complejo de hacer. Sí, otra reflexión al margen, y es cuando hablamos de la politización del Partido Socialista Revolucionario del 28, no debemos olvidar que todo el proceso centroamericano y gran parte del proceso de Sudamérica también está politizado. Ese movimiento de Córdoba en Argentina de los estudiantes, ese levantamiento de los campesinos de las revoluciones agrarias de México que tenían política y generaron una constitución. Son los procesos internacionalistas centroamericanos cuando uno reconoce y aparecen los poemas y las canciones sobre Farabundo Martí, que le dicen en 1928 en las Segovias luchó, compañero de Sandino en esa tierra sembró. O sea, cómo las luchas centroamericanas eran de toda el área y incluían en este territorio también los escritos de Martí, los escritos de David, de Nelo en México, siendo un colombiano, o sea, todo ese proceso, como aquí este es un resumen de lo que es una todo ese proceso de politización que se vivió hace un siglo para la construcción de ese primer dique contenedor del imperialismo sobre América Latina. Gracias, Nando. Sigue Moiso por aquí. ¿Alguien más? El compañero. Yo creo que es importante
compañeros que no nos olvidemos de una cosa. Los sindicatos no son organizaciones políticas. ¿Quiénes son? Los sindicatos son organizaciones de base. ¿Qué rumbo tomen en la política de lucha de clases? Es otra cosa. Y tiene que ver con el tipo de dirigentes que estén al frente. Claro, los sindicatos